Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, al Cabildo, a Jorge, la invitación a participar en este primer simposio, que espero que el nombre haga justicia a las intenciones y que sea el primero, efectivamente, es decir, que en próximos años sigamos coincidiendo, que seamos más, y eso significará pues que poco a poco somos más las personas y las organizaciones que nos vamos poniendo debajo de este paraguas estratégico que es la Agenda 2030. Y bueno, también felicitarle pues por todo lo que está haciendo con el proyecto Ecoisla, no solo por la organización del simposio, sino por esa trayectoria de años ya, que espero que se pueda consolidar con digamos, el ropaje de todas las personas que estamos convencidos de que este es un camino que merece la pena emprender, ¿no? Yo en los próximos minutos voy a sacar, a ver dónde lo tengo, el reloj, el móvil, porque yo me conozco. Lo que sí tengo que consultar es 45 minutos a partir de ahora. Digo, ¿a partir de ahora? Sí, claro. Si era una hora, pues 45, así que está bien. Siguiendo un poco lo que me han planteado desde la organización, voy a enfocar mi intervención pues muy desde la óptica de las corporaciones locales, de los gobiernos locales y de las comunidades locales, pero sobre todo de los responsables, ¿no?, a nivel público. Y he tratado de articular mi intervención en torno a dos interrogantes. El primero probablemente ya haya salido en días anteriores, pero bueno, creo que siempre uno puede aportar una visión un poco diferente en base sobre todo a la experiencia de los años anteriores, tratando de aterrizar en el archipiélago canario la Agenda 2030, que como resultado dio lugar a la aprobación el 2 de diciembre del año 2021 de la Agenda Canaria. Esa sería la primera parte, que para mí siempre es muy importante. Intentaré después subrayar por qué. Y en segundo lugar, pues la parte para mí más interesante, y es por qué precisamente proyectos como Ecoisla son una gran oportunidad, no solo para Gran Canaria, sino para Canarias en general. Entonces, a mí me parece que esa parte para mí es la más importante, al menos, ¿no? Pero antes de entrar, y esto ya me han escuchado decirlo varias veces, retorno, cuando estaba preparando estas intervenciones, la semana pasada tuve una más o menos similar en otro ámbito, pues retorné a los orígenes, ¿no? Es decir, cuando a mí me comunican, oye, ¿quieres...? Me llaman, para mí fue una sorpresa porque no milito en ningún partido, en la universidad, y me llaman porque el gobierno de Canarias de aquella legislatura al inicio pues pretende aterrizar en Canarias la Agenda 2030. Yo conocía algo por mi ámbito profesional en que me desempeño, sabía que iba a encontrarme con un reto difícil, nunca sospeché que tanto, pero bueno, sí recuerdo, yo tuve la suerte de coordinar en el año 2015, publicamos un libro junto con el profesor José Ángel Rodríguez Martín, catedrático de Economía ya jubilado en la Universidad de La Laguna, de La Palma, Tazacorte, y ese libro de Economía de Canarias cierra con un capítulo, el capítulo 19, está por ahí el título, El futuro de Canarias, : apuntes sobre anclas, alicios y brújulas. A mí me motiva mucho y creo que además de uno puede intuir por qué, ¿no? Porque esas anclas, esos alicios y esas brújulas pueden ser los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y ese capítulo comienza con un párrafo que es el siguiente, y es el que yo utilizaba en los primeros momentos cuando tenía que hacer mucho proselitismo, porque la Agenda 2030 era muy desconocida, sigue siéndolo. No les digo la Canaria, sigue siéndolo. Pero bueno, a mí me resultaba muy inspirador, ¿no? Porque ha sido lo que he intentado, una de las brújulas que he intentado tener presente en todo ese proceso, ¿no? Y creo que puede ser inspirador para más de una de las personas que están hoy en sala. La leo, aunque están leyéndola ustedes. Todos los pueblos del mundo aspiran a estar con los territorios de sus vidas en un futuro mejor. Y para nosotros el futuro mejor era un desarrollo sostenible, desarrollo humano sostenible y resiliente, ¿no? Un deseo instintivo que ha de equiparse con fórmulas de lo posible y con una ilusionante voluntad, preparación y esfuerzo, pensamiento y acción, una narrativa, un relato que contenga argumentos convincentes y motivadores. Para mí es muy importante, estas ideas van a estar presentes en la charla de hoy, porque se va a unir con una idea que es el propósito, que nos lo marca la agenda,
pero también con una herramienta, que es la planificación, para que ese propósito se convierta en realidad. Y bueno, pues la planificación, quizás esa cultura no esté demasiado arraigada en nuestras administraciones públicas, ¿no? Entonces la Agenda 2030 es una oportunidad en ese doble sentido. Nos marca un propósito nuevo y nos da las herramientas para empezar a planificar, para aumentar el grado de probabilidad de que eso suceda, ¿vale? Esas serían las dos ideas fuerzas. Y entonces sobre esa premisa, pues dos spoilers, ¿no? Es decir, para que un poco deflacten mi mensaje y sepan un poco qué es lo que quiero subrayar antes de empezar. El primer spoiler, que puedo reconocer que para alguno puede ser un poco cursi, pero para mí no lo es, lo traigo de... Me invitaron en noviembre del año 2022, en la Federación Española de Municipios y Provincias, además coincidí con Jorge allí, me invitaron a una jornada sobre liderazgo municipal, con la Agenda 2030 de fondo, y para que moderara la mesa de gobernanza, precisamente. Y entonces en esa mesa estaba el alcalde de Alcobendas y contó una anécdota. En su municipio hubo unas jornadas en un colegio sobre la Agenda 2030 con niños, niñas de 7, 8, 9, 10 años. Y entonces cuando llegó el alcalde al colegio, la profesora, a su clase, les preguntó: ¿ustedes saben quién es el alcalde? Y una de las niñas, no sé si muy... condicionada por eso del bastón de mando, dijo que el alcalde es el que manda bien. Y el alcalde, no sé hasta qué punto se lo creía, pero bueno, me gustó mucho, el mensaje tiene mucha fuerza, y para mandar bien tenemos la Agenda 2030. Pues esa va a ser probablemente la idea fuerza más importante del día de hoy, que para mandar bien, para encauzar bien el destino de un territorio, de una sociedad, la Agenda 2030 puede ser una guía bastante útil. El segundo spoiler es más serio, más aburrido, más tostón. Tiene que ver con uno de los últimos pronunciamientos del Comité Europeo de las Regiones. Es de la reunión de febrero del 23, aunque sale publicado en mayo del año pasado, y he extraído algunas de las conclusiones de este comité. Lo primero es que destaca que se acerca el punto intermedio de la ejecución de la Agenda 2030, falso, ya está superado, lo que pasa que fue en julio, ¿vale? Ya está superado ese Ecuador, pero me interesa sobre todo esto último, ¿no? Y está firmemente convencida de la utilidad de los ODS en particular para promover la coherencia de las políticas y su inclusividad. Afirma que los ODS, y yo creo que esto es realmente importante por cosas que diré después, afirma que los ODS podrían constituir el único plan integral para el futuro. Subrayo lo de integral, porque últimamente, en los últimos lustros, hemos estado sometidos a un bombardeo de Pacto Verde, Ley de Cambio Climático, de Economía Circular, ¿no? Plan de Recuperación y Resiliencia, y al final el gran aglutinador que nos podría permitir dar un poco de coherencia a toda esa amalgama de planes estratégicos y de marcos normativos sería la Agenda 2030, y eso es lo que está reconociendo el Comité Europeo de las Regiones. Pide un compromiso más fuerte de la Unión Europea con la agenda, pero sobre todo me interesa, llama la atención sobre la función y los recursos de los entes locales y regionales, y destaca además que un número creciente de ciudades y de regiones utilizan los ODS para respaldar su estrategia global de crecimiento o de recuperación. Yo al final de la sesión de hoy, ya que estamos hablando de spoiler, pues haré un llamamiento, y es precisamente a las corporaciones locales canarias, a los ayuntamientos sobre todo, que a día de hoy en Canarias todavía están un poco rezagados a la hora de abrazar ese marco estratégico, y ahí estamos perdiendo una gran oportunidad de ir todos a una, ¿no? Considera que las nuevas estrategias de aplicación de los ODS deben basarse en un enfoque ascendente, de abajo hacia arriba. Hablaré un poco de este tema también, porque es una de las cuestiones. Saben que la Agenda 2030 es desconocida todavía por muchas personas y también está sujeta a críticas a veces que no se ajustan mucho a la realidad, por ser bastante diplomático. Entonces trataré de desmentir algunas cosas que se están virtiendo en este sentido, ¿no? Entonces, con esta premisa de fondo y con estos dos spoilers, pues empiezo un poco la reflexión, ¿no? Entonces, primero, un poco de lo que es y lo que no es. Para mí es más importante lo que no es la Agenda 2030, pero antes, mínimamente, siempre cuando tengo tiempo me enrollo bastante más aquí y aporto datos, hoy no voy a aportar datos, pero sí un poco de contexto para entender por qué nace la Agenda 2030, ¿no? Y para qué sirve, o para qué pretende servir. Lo primero que pongo sobre la mesa es, yo creo que el convencimiento, negacionistas los hay, lo sé, es el convencimiento de una mayor parte de la población de que llevamos muchos lustros padeciendo una serie de retos
que trascienden las fronteras de un territorio, sea una isla, sea un municipio, sea un país. Esos retos son transnacionales en muchas ocasiones, incluso planetarios. En ocasiones no son planetarios, pero a lo mejor afectan una gran región como podría ser Europa. En otras ocasiones trascienden las fronteras de una comunidad autónoma y entonces son compartidos por varias comunidades autónomas o por varias islas o por varios municipios. Lo cual quiere decir que ante retos de la naturaleza que sean, que trascienden fronteras, pues hace falta una agenda mínimamente consensuada entre los distintos territorios. Y si son retos supranacionales e internacionales, globales, pues hace falta una agenda mínimamente consensuada a ese nivel para ser exitosos a la hora de combatir esos retos. La segunda obviedad es que esos retos no son solo económicos, que los hay, son ambientales, probablemente los primeros en la lista, probablemente no, los primeros en la lista, más que hablar de emergencia climática, creo que hablaría con más propiedad de emergencia ambiental, porque son muchas las emergencias ambientales, y las sociales, con una característica, que están interconectados, es decir, que la lucha efectiva contra el cambio climático tiene que ver mucho con la lucha efectiva contra la pobreza o aprovechar las oportunidades de la digitalización. Lo económico, lo social y lo ambiental están interconectados, lo cual nos lleva a la conclusión de que no es solo necesaria una agenda mínimamente consensuada a nivel internacional, sino que además tiene que ser una agenda que parta de un enfoque holístico, integrado. Ya no vale una agenda económica, por un lado, aderezada con toques ambientales y sociales por separado. Tiene que estar todo integrado en la misma hoja de ruta, en el mismo plan de acción. Una agenda integrada e integradora. En tercer lugar, la tercera obviedad es que, siendo cierto que estamos enfrentando retos globales e interconectados, lo cierto es que esos retos después se manifiestan de forma diferente en cada territorio. Y además es que hay que reconocer que cada territorio tiene sus propias capacidades. Por lo tanto, lo que dice Naciones Unidas, y ya lo adelanto, es que la mejor fórmula que tenemos los territorios y las organizaciones y personas que vivimos en ellos para contribuir a luchar contra esos retos es precisamente adaptándolos a nuestros territorios. Eso es el concepto famoso de glocalización, ¿no?, que nació en la Cumbre de Río del 92, ¿vale? Pero al final es eso, la glocalización, desde lo local, actuando con nuestras competencias, con nuestras capacidades y adaptando las lecturas a lo local, se puede ser bastante exitoso en la consecución de reducción de esos retos globales. Y después un cuarto apunte más reciente en el tiempo, que tiene que ver con el hecho de que ha habido últimamente, en Canarias quizás más que en otros sitios, una serie de elementos, de terremotos, movimientos sísmicos, que nos han zarandeado, ¿verdad?, y que nos han permitido poner a muchas personas que quizás antes no le prestábamos mucha atención a estos retos latentes, porque se han ido gestando a fuego lento y por lo tanto no les prestamos atención. Ha llegado algo que ha irrumpido con fuerza, que se llama la COVID, y quizás eso ha descubierto otros retos que, insisto, como se han gestado lentamente, pues estaban ahí, no le prestábamos mucha atención, ¿vale?, a pesar de que año a año el cambio climático genera más muertes que todas las que ha generado la COVID, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que los ha dejado al descubierto. Después viene el proceso eruptivo de La Palma, los conflictos bélicos más recientes, los problemas de suministros que hemos podido tener. Entonces se entremezclan muchas crisis económicas, epidemiológicas, ¿no? Y nos han permitido poner de manifiesto, primero, que la sensación de seguridad que teníamos en el pasado igual la hemos perdido. Que quizás para volver a recuperar sensación de seguridad tenemos que apostar por la sostenibilidad y la resiliencia. La resiliencia en este contexto de incertidumbre y sobre todo apostar por las alianzas, porque los retos son tan grandes y tan complejos que supera la capacidad de cualquier interlocutor o cualquier actor a título individual. Por lo tanto, hay que arroparse, hay que ir de la mano y forjar alianzas, ¿vale? Yo creo que esas son algunas enseñanzas, de estos episodios de crisis que hemos vivido últimamente. Y por lo tanto, pues con esta pequeña contextualización, los que saben un poco de la Agenda 2030 pues entenderán que creo firmemente que la Agenda 2030, con todas sus imperfecciones, como todo consenso humano, e internacional de distintos países y de ámbito político, a última instancia, pues a pesar de todas esas imperfecciones es el mejor plan que se ha firmado a nivel internacional para tratar de abordar esos retos, que es la Agenda 2030, que es su cristalización en Canarias después de los procesos participativos, que es la Agenda Canaria, y en clave de Gran Canaria, pues es el proceso que se está desarrollando, que se tiene que consolidar y espero que se consiga, que es el proyecto Ecoisla Gran Canaria 2030. ¿Vale? Es un poco por ahí por donde voy a ir, ¿no? En esto de que es la Agenda 2030, voy controlando el reloj para que no me saquen tarjeta.
siempre me gusta convencer, sobre todo para personas, y pido disculpas porque veo muchas caras conocidas y esto ya lo controlan, siempre me gusta comenzar recordando el título de la Resolución de Naciones Unidas, siempre, me repito muchísimo, porque lo conocemos como Agenda 2030, pero es que a mí me interesa mucho el título, ¿no? Transformar nuestro mundo, ya con eso me van a pillar, transformar nuestro mundo, 2 puntos, la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible. Es decir, uno lee el título y lee el preámbulo y lo primero que te dice Naciones Unidas, esto no es una agenda continuista. O sea, tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo que se consolidó en las décadas anteriores lleva tiempo mostrando síntomas de agotamiento y luces de alarma, ha generado un complejo mosaico de retos globales, económicos, sociales y ambientales. No podemos seguir apostando por el mismo modelo de desarrollo, tenemos que cambiarlo. Eso es lo que dice el preámbulo de la Resolución de Naciones Unidas. Por lo tanto, descartemos de que se trate de una agenda que permite lecturas continuistas de lo que ya veníamos haciendo en el pasado. No, es rupturista, es transformadora y nos lo tenemos que creer. Y la transformación siempre cuesta, sobre todo en el ámbito de lo público. Siempre cuesta, es mucho. Probablemente ya estén cansados de escuchar estos días atrás, ¿no? Los ODS. De hecho, aunque no hayamos venido, la parte que siempre le suena a todo el mundo es la parte más colorida de la agenda, ¿no? El de Gran Canaria es más chulo, sin ninguna duda, ¿no? Yo siempre voy con ¿vale? El de Gran Canaria mola mucho, enhorabuena. Pero es la parte colorida, ¿no? Unos objetivos, cada objetivo tiene un color, ¿vale? Probablemente sea uno de los mejores éxitos, de los mayores éxitos de Naciones Unidas en política de comunicación, pero en su éxito está el fracaso, y ahora lo comentaré. Pero desde el punto de vista de comunicación, muy potente. Todo el mundo, sí, lo de la rueda. Y te puede gustar, la puedes odiar, pero todo el mundo sabe qué es la rueda. Un éxito de comunicación como sin ningún precedente, ¿no? Claro, quizás sepan que hay 17 colores, 17 objetivos, lo que probablemente no sepan de qué van. Y sobre todo, lo que a mí me interesa más, porque es más fácil de recordar, que tiene 5 dimensiones. Esos objetivos se estructuran en torno a 5 dimensiones. Las 3 primeras dimensiones son de carácter horizontal. Dicho de otra manera, son finalistas, son el objetivo último, es promover el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible tiene 3 dimensiones. La sostenibilidad económica también tiene que ver con la productividad, con la eficiencia, con todas esas cosas. La sostenibilidad social, el desarrollo tiene que ser inclusivo, y con la sostenibilidad ambiental. Son las 3 primeras P de la Agenda 2030 que se conoce como la Agenda de las 5 P. Planeta, persona y prosperidad. Y bueno, se suelen relacionar estos 15 ODS con esas 3 dimensiones, pero es simplemente una forma de organizar la información, porque todo está relacionado, carácter holístico, multidimensional, todo está conectado. Pero yo me voy a centrar, dado el enfoque de la sesión de hoy que me han pedido, pues es en la parte de arriba, en las otras 2 dimensiones que aparecen contempladas en la Agenda 2030. Es decir, si las 3 primeras son el objetivo, son las dimensiones finalistas, las 2 de arriba son 2 dimensiones que se corresponden con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y 17, que se corresponden que son vectores transversales, facilitadores, si les prestamos atención y los tratamos adecuadamente. ¿Facilitadores de qué? Del desarrollo sostenible, de los 15 ODS que están debajo, de las 3 dimensiones finalistas. Facilitadores si lo hacemos bien. Obstáculos insalvables de cara a conseguir el desarrollo sostenible si no los atendemos o los atendemos de manera incorrecta. Por lo tanto, ojo con estos 2 ODS. Además, son 2 de las grandes, incorporaciones de la Agenda 2030 en relación a su antecesora, que fue la Declaración del Milenio. La Declaración del Milenio, que estuvo vigente del año 2000 al año 2015, tenía 8 objetivos, estaban muy centrados en la parte social, había uno ambiental, pero sobre todo era la parte social, la lucha contra la pobreza, pero sobre todo el enfoque era los países subdesarrollados y el ámbito público. Esta agenda incluye o nos apela a todos los actores, públicos y privados, también al sector empresarial, también al tercer sector, a la sociedad civil, no solo a lo público. Ese es un gran añadido respecto a la Declaración del Milenio. Y por otro lado, el reconocimiento de la importancia de los marcos institucionales, de las reglas de juego y de las organizaciones, de la gobernanza, de los principios de buen gobierno. Ese tipo de cuestiones son una gran novedad respecto a la declaración anterior. En relación a la importancia que le estoy concediendo a esto de los ODS 16 y 17, que en la Agenda Canaria se ha recogido como gobernanza, una cuestión
sobre todo pensando, es aplicable al sector privado, pero insisto, me voy a centrar mucho en lo público, un reconocimiento, otra obviedad, esto va de obviedades hoy, otra obviedad, y es que la sostenibilidad implica aprender a gestionar la complejidad. Esto puede parecer una perogrullada, pero es que estamos en un contexto marcado por la complejidad, por la incertidumbre. Además, la sostenibilidad hemos dicho que es un tema multidimensional, tiene muchas dimensiones que se interconectan, va a haber muchos actores, es agente, multisectorial, ¿no? Multidisciplinar. ¿Nuestras organizaciones están capacitadas para gestionar la complejidad? ¿O sí estamos capacitadas, igual no, para gestionar entornos complicados, como un reloj suizo? Pero un reloj suizo es una relación lineal. Desde que se mueve un engranaje ya puedo predecir con perfección qué va a pasar con el resto del sistema. La complejidad es otra cosa muy distinta. Nuestras organizaciones y nuestros sistemas de gobernanza están adaptados para gestionar la complejidad. Entonces, en relación a eso, pues el ODS 16 y 17 se me antoja especialmente importante, ¿no? Plantearnos el tema de la gobernanza. Digo esto porque, como saben, pues cada vez que saca Naciones Unidas su informe, el último es el año 2023, su informe de cumplimiento de los ODS a nivel mundial y por países, pues está claro que no llegamos. Ningún país del mundo llega. Los europeos, zona norte, los mejores posicionados, pero en general no lo vamos a cumplir. De hecho, ya hace unos años Naciones Unidas habló de la década de la acción porque íbamos como muy tarde, ¿no? Y seguimos yendo tarde, y en Canarias bastante rezagados, como sabemos. Pero me interesa esta reflexión no por el mensaje negativo, sino porque normalmente el foco lo ponemos aquí. Cuando hablamos de lo público y por qué vamos tarde, el foco lo ponemos, las políticas están mal orientadas o simplemente no nos lo estamos tomando en serio, pero el foco es en las políticas, mal diseñadas, mal implementadas, pero es que hay otro aspecto que probablemente sea más importante que el diseño de las políticas, que está por debajo, y es los sistemas de gobernanza inadecuados que nos hemos dado. Gestionar la complejidad requiere que repensemos nuestros sistemas de gobernanza y que nos abramos a la gobernanza participativa y a los procesos digamos, codiseño, no solo desde lo público, sino con enfoques comunitarios. Entonces, eso es un reto. Si realmente queremos afrontar con éxito, con un mínimo de probabilidad de éxito, no de cumplir los 17 ODS, sino caminar en la buena dirección, simplemente caminar en la buena dirección, tendremos que hacer un ejercicio sincero de reflexión a nivel de nuestras corporaciones, de si realmente nuestros sistemas de gobernanza están adaptados a... Yo creo que esa reflexión es verdaderamente importante, ¿no? Entonces, por eso traigo el tema de los ODS 16 y 17, porque creo que son los grandes facilitadores o los grandes obstaculizadores, si no los atendemos correctamente. No les voy a hablar de los ODS, y sí les voy a hablar, les decía antes, para mí la chapita de colores es un éxito de comunicación brutal de Naciones Unidas, pero en ese éxito de comunicación, por mi experiencia en los últimos 4 años, se esconde un poco la clave de la mala interpretación o mal uso que se está haciendo de la Agenda 2030. Y es que ha tenido tanto éxito el tema de los colores que probablemente la gente que se supone sabe de Agenda 2030 no sabe cuáles son sus principios. Y los olvidamos. Y entonces empezamos a hacer interpretaciones, lecturas y aplicaciones incorrectas de la Agenda 2030. Esta es una opinión muy personal, que quede claro. Y me voy a ir a una interpretación de máximos, purista, criticable, por tanto, evidentemente, ¿no? Pero es los primeros 4 principios fundamentales. El primero, de tanto usarlos, ¿no? Se acabó el amor, ¿no? No dejar a nadie atrás. Es decir, las personas en el centro, ¿vale? El segundo, los derechos humanos. Esto es importante. En Gran Canaria tenemos alguna iniciativa de hace muchos años del profesor Roque Calero, por ejemplo, que desarrolló su Plan Estratégico Holístico Integral para el Desarrollo Sostenible. Me sé el nombre. Ha sido un reto. Y que lo han aplicado algunos ayuntamientos y algunas mancomunidades de la isla, ¿no? Pero es un enfoque que está perfectamente alineado con este tema, pero que parte de un enfoque de necesidades. Identifican 25 necesidades. Bueno, Naciones Unidas no tiene un enfoque de necesidades. Naciones Unidas lo que pretende a través de su agenda es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Ese es el segundo principio. Garantizar los derechos humanos en todas las partes del mundo. Tercer principio, ya he hablado, sostenibilidad y resiliencia. Cuarto principio, lo voy a simplificar mucho, buen gobierno o gobierno abierto. Transparencia, participación, rendición de cuentas. Voy bajando, ¿no? Universalidad.
nos convoca a todas las personas, a título individual y a título colectivo, a todos los agentes públicos y privados, y a todos los sectores productivos e institucionales, a los hogares, a las instituciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Nos convoca a todos, no solo al sector público. Y me quedo en el sexto, no voy a seguir, interconexión e indivisibilidad. Es decir, los retos están interconectados y no tiene sentido enfocarme en lo económico olvidándome de lo ambiental y lo social. Por lo tanto, hace falta una agenda integradora que vea cuáles son las sinergias y las contradicciones que inevitablemente nos vamos a tener que... Y esto es importante para lo público, porque el sector público tiene que aprender a gestionar esas contradicciones, porque no es siempre fácil conciliar lo económico con lo ambiental y con lo social, y vamos a tener contradicciones, y por lo tanto hay que saber gestionarlas y atenderlas, ¿no? Entonces sería otro elemento para mí importante, ¿no? Después hay una serie de elementos facilitadores, uno es el tema de la gestión basada en resultados, después comentaré, pero no me voy a detener ahí, porque se me está yendo el tiempo. Sobre toda esta base, lectura muy personal probablemente, sobre toda esta base hay tres grandes interpretaciones de la agenda. Las dos primeras para mí no son correctas, para mí, lo subrayo, ¿vale? Creo que la primera estamos de acuerdo todos y todas que no es... Es decir, mira, a mí esto del desarrollo sostenible, yo voy a seguir con lo mío, que está centrado en la dimensión económica y no voy a cambiar mi forma de operar, la dimensión económica es la soberana, la más importante y lo otro es residual. Esa primera lectura, evidentemente, no casa bien con la Agenda 2030. La segunda es la que predomina. Yo iba a hacer esto, lo voy a seguir haciendo, pero le voy a encargar a alguien que me diga, oye, ¿y esto cómo se relaciona con el ODS 8 y con la meta 8.4? Ah, pues mira, sonó la flauta, ¿no? Yo tenía un profesor que decía, aunque al burro le suene la flauta, no quiere decir que sepa tocarla, ¿no? Eso no es alinearse, localizar, trabajar bajo los principios de la Agenda 2030. Pero es un paso. Es un paso. Entonces, para mí eso tampoco es trabajar, pero es un paso. Es preferible este que el anterior. Lo que realmente propone Naciones Unidas es esto. Transformar nuestro mundo, 2 puntos, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Es repensar nuestras organizaciones, sean públicas o privadas, yo me centro en las públicas, repensar nuestras organizaciones y tratar de planificar para tratar de maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos negativos que también nuestra acción va a tener. Ese es el enfoque, es completamente distinto. Eso es trabajar bajo los principios de la Agenda 2030. Lo otro es realmente vestir lo que estamos haciendo de colores. Pero eso es Agenda 2030 o no es Agenda 2030. Yo tengo mis serias dudas. Aquí voy a poder ahorrar tiempo porque ya lo he comentado. Naciones Unidas pretende que su agenda no sea una agenda más, que no sea una agenda continuista, o otra agenda, ¿no? Con la labor de gobierno, ¿no? Encima con la COVID. Y ahora otra cosa más. Digo, no, esta cosa es la que va a envolver todo. Y a partir de ahora, una vez tengamos la agenda, ya empezamos a diseñar bajo esa lógica. No es una agenda más, es el marco estratégico, el paraguas sobre lo que tenemos que poner todo lo demás. Bajo lo que tenemos que poner todo lo demás. Pretende transformar, eso ya lo acabo de comentar. Volveré sobre este tema después. Para mí, la Agenda 2030 es una gran oportunidad por muchos motivos. Hay dos fundamentales. El primero está ahí. Quizás el título sea un poco heavy. Transformar nuestras organizaciones para que se conviertan en organizaciones con propósito. Pues parece que implícitamente estoy reconociendo que no tenemos ningún propósito o no teníamos ningún propósito. Bueno, lo suavizo para replantearnos el propósito de nuestras organizaciones. Pero yo estoy convencido, además por experiencia, que si nos vamos a cualquier corporación local, sea Cabildo o Gobierno de Canarias, y le preguntamos, oye, ¿cuál es el propósito que puede ayudar a convertirnos, a transitar hacia organizaciones con propósito, también a las del sector privado? Y estoy convencido que en más de una corporación, en más de un gobierno, si tú le preguntas al personal de la casa cuál es el propósito, igual no lo tiene muy claro, o cuál es el propósito de su departamento, igual no lo tiene muy claro. Entonces eso debería de ayudarnos a reflexionar. Bueno, la agenda nos puede ayudar a orientar el propósito. ¿Por qué hago esto y para qué, no? Y después, muy ligado con esto, aunque no lo he puesto, pero después vendrá el tema de la planificación para asegurar que el propósito se cumple, ¿no? Entonces son dos cuestiones que van de la mano. Entonces, oportunidad, tener un propósito y planificar en pro de ese propósito. El de los enfoques integrales, ya lo había comentado, ¿vale? Creo que ese es otro aspecto que no debemos olvidar.
Aquí me he refugiado en un documento que a mí me fue de gran utilidad cuando tuve que, desde el Gobierno, tratar de aterrizar en Canarias la agenda. Este documento que se basa en la experiencia de gobiernos locales de países de la Unión Europea. Y bueno, pues nos recuerda un poco que los ODS nos proporcionan un vehículo adecuado pues, para implementar este proceso de desarrollo a través de procesos participativos, de planificación y de coordinación entre distintos actores en clave pública, pues una coordinación vertical, ¿no? Que nos convoca a todas las personas, de ahí el principio de universalidad, personas y organizaciones, público y privado, que no es de obligado cumplimiento, tampoco lo es la Agenda Canaria 2030, es de adhesión voluntaria. Y bueno, pues yo creo que ahí reside uno de los éxitos. Tampoco Naciones Unidas tiene el poder de obligar, ¿vale? Con lo cual también tiene esa lectura, pero tampoco hubiesen firmado todos los países porque cada uno va a querer ser soberano a la hora de tomar las decisiones de cómo cumplir esos objetivos. Nos marca unos objetivos, pero no nos dice cómo. Gestión basada en resultados, ese es otro clave de la Agenda 2030. Nos marca cuáles son los objetivos que se han consensuado para atender los grandes retos, pero después que cada territorio, cada organización establezca su hoja de ruta, su planificación, su plan de acción para tratar de ser lo máximo, el más efectivo posible en la consecución de esos objetivos. Eso es gestión basada en resultados. No me digas cómo, dime el qué. ¿Qué hay que conseguir esto? Ahora yo planifico, gestiono y trato de tener éxito en el cumplimiento de esos objetivos. Y esta idea es la que me va a permitir conectar ya con la segunda parte. Me queda menos de 30 minutos. Con la segunda parte, que es el concepto clave. Concepto clave, dado la petición que me hicieron para esta sesión, que es el concepto de localización, que quizás no todo el mundo entienda o no haya escuchado. La localización, tal y como define la propia Naciones Unidas, tiene que ver con los procesos de aterrizaje, de contextualización, de la Agenda 2030, de sus objetivos, en los contextos subnacionales, ¿vale? Es decir, que en clave nuestra sería todo lo que hemos hecho desde el Gobierno de Canarias, o que estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias, lo que estamos haciendo desde el Cabildo Insular, desde el Ayuntamiento de Telde, pero también las organizaciones que trabajamos y nos desenvolvemos en esos ámbitos, no solo desde el ámbito de lo público. Esa es la localización, ¿vale? Evidentemente, los procesos de localización tienen que ver mucho con la planificación. Es una gran oportunidad para que los distintos territorios, las distintas corporaciones, empiecen a impulsar, y aquí creo que no me equivoco, porque creo que son excepción las corporaciones que tienen una cultura de planificación estratégica, entonces, para empezar a planificar. Cada una teniendo en cuenta cuál es su punto de inicio, porque hay capacidades y capacidades de recursos humanos, capacidades de formación, ¿no?, de personas especialistas en el tema, pero es una oportunidad, cada uno con sus potencialidades, para empezar a trabajar bajo la lógica de la planificación en pro de ese propósito que es el desarrollo humano sostenible. Por eso decía antes que propósito y planificación tienen que ir de la mano. Con esto arranco entonces la segunda parte, que es la localización, y con esta viñeta que me ha venido persiguiendo, ha ido cambiando, eso sí, pero me ha ido persiguiendo desde el año 2019, que fue cuando empecé con este asunto, a finales del año 2019, un poco para que en el gobierno entendieran de qué iba esto, ¿no? Después ya empezamos a hablar con los cabildos, con los ayuntamientos, con las empresas, pero un poco primero el primer detonante fue el 10 de octubre del año 2019 en presidencia del gobierno de Santa Cruz de Tenerife, reunión con todos los viceconsejeros, viceconsejeras, directores generales, directoras, toda la tropa allí, para que supieran qué era esto de la Agenda 2030, ¿no? Y entonces, cuando llega el tema de la localización, pues yo creo que esta viñeta, esta figura lo ilustra perfectamente. Hay una resolución de Naciones Unidas en el ámbito internacional, mundial, que además está alineada con el tema de la COP, ¿no?, la Cumbre del Cambio Climático, con la Agenda Urbana, pues se aprueban más o menos a la par, año 2015, año 2016, y todo bebe de la Agenda 2030, o sea que está perfectamente alineado. Desde el principio, la Unión Europea ha deseado, al menos sobre el papel, aparecer como la región líder que impulsa la Agenda 2030. Entonces, como nosotros llegábamos tarde en Canarias a este proceso, pues también hemos ido viendo un poco cuáles eran los grandes documentos, las grandes brújulas que nos daba Europa, y hemos tratado de que la Agenda Canaria esté alineada con ese marco europeo. España también llegaba tarde. La Estrategia de Desarrollo Sostenible Nacional se aprueba en Consejo de Ministros de julio del año 2021, un par de meses antes que la Agenda Canaria, que fue en diciembre del 2021.
Y bueno, pues pudimos ir hablando, ¿no? El proceso fue participativo también ahí a nivel nacional, entonces Canarias tuvo la oportunidad de participar, de hacer aportaciones, pero también pudimos beber de lo que se estaba haciendo y alinear perfectamente la agenda canaria también con la nacional, esa coordinación vertical de la que hablábamos, ¿no? Aparte, pues está también bastante integrada con un ejercicio de prospectiva que hizo el Gobierno de España, que se llama España 2050, o también con el plan de recuperación y resiliencia. Yo digo, es la ventaja de llegar tarde, es que si quieres y tienes voluntad, pues al menos mira lo que se está haciendo y lo integras, si tiene sentido, lo integras en tu hoja de ruta para que haya pocas fricciones y la coordinación sea lo mejor posible. Y la gran ventaja que se tuvo, y es que el Parlamento de Canarias, en el año 2018, ya nos había dado una guía, que también había sido muy participada, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? La sección ART, y era un muy buen documento por dos motivos. Primero, técnicamente era muy bueno. Segundo, es que, aunque nunca se aprobó, pero lo elaboró la Mesa del Parlamento. Todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el año 2018 participaron. Eso a día de hoy suena ciencia ficción. Era un gran valor. Independientemente del color político, habían participado. Eso nos daba mucha fortaleza. Ese fue el embrión de la Agenda Canaria, el documento del Parlamento de Canarias. A partir de ahí empezamos el proceso, muchos cabildos, y no lo digo porque esté Jorge delante, él lo sabe, no lo necesita tampoco, pero el Cabildo siempre de Gran Canaria ha estado muy presente en el proceso de elaboración de la Agenda Canaria, y me consta que todo el proceso de Coisla está perfectamente alineado con la Agenda Canaria, y por lo tanto con todo lo que les he comentado anteriormente está perfectamente alineado, ¿vale? Y después algunos ayuntamientos, digo algunos porque pues ha sido uno de las grandes dificultades que hemos tenido en Canarias. O sea, yo recuerdo cuando estuve en la asamblea que les dije de la FEM, veía la cantidad de ayuntamientos en Madrid que están trabajando para la lógica de la Agenda 2030 y yo miraba lo que tenía en Canarias y digo, es que esto está costando. Entonces, llamamiento, ¿no?, a las corporaciones locales y a prestarle apoyo a las corporaciones locales, sobre todo las que tienen menos músculo, para que vean que con pequeñas cosas se puede ir trabajando en pro de la agenda, pero tenemos que acelerar el ritmo en clave de ayuntamientos en todas las islas sin ninguna duda. Los cabildos van un poco mejor. Aquí no me voy a detener, pero es simplemente para enfatizar esa idea. La localización de la agenda, que ya sabemos lo que es aterrizarla en los ámbitos subnacionales, nos ofrece la posibilidad de ir inculcando la cultura de la planificación estratégica territorial para el desarrollo sostenible. Oye, que yo ya tengo un ejercicio de planificación estratégica, es muy fácil entonces adaptarlo con mínimos retoques a la agenda. Que no tengo nada, pues empieza a planificar bajo la lógica de la Agenda 2030. Pero es que tengo poca capacidad, cada uno con sus capacidades, no vayas al sobresaliente, aspira al 3, pero empieza. Entonces, cada uno con sus capacidades organizacionales, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Pero hay que dar el paso. Cada uno puede. El que pueda dar 10, que dé 10, el que dé 3, el que pueda dar 3, que dé 3. Pero esta relación, esto simplemente lo he puesto un poco para no olvidarme de señalar que planificación y Agenda 2030 están relacionadas. Es una relación sinérgica y que hay muchas posibilidades. Si yo tengo planificación hecha, es muy fácil el aterrizaje. Que no la tengo hecha, es una gran oportunidad para empezar a trabajar sobre la lógica de la planificación, ¿vale? Esto es un poco la lógica de la planificación, muy cutre, advierto, pero me lo traigo desde el año 2020. Desde el año 2020, cuando tenía que decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, esto es una caricatura porque solo me he centrado en las cosas negativas, ¿vale? Entonces, un diagnóstico también se basa en las potencialidades y en las fortalezas, evidentemente, pero es una caricatura, ¿no? Entonces, simplemente para acordarme, oye, partimos de un diagnóstico, es decir, caracterizamos el hoy y nos proyectamos al mañana. ¿Cuáles son mis objetivos, mis metas, mi propósito? Esto lo he puesto al final, pero realmente va al principio. Es decir, a veces nos olvidamos, sobre todo los que trabajamos en el ámbito de la planificación, a veces nos encontramos, quizás en lo público más, que nos olvidamos que el propósito ya te marca desde el principio el propio diagnóstico. O sea, yo me aproximo al estudio de la realidad que me rodea con un catalejo, ¿no?, que depende de cuál sea mi propósito. Si mi propósito sigue siendo, lo que me importa es crecer en los próximos 3-4 años, crear empleo a toda costa, me da igual el empleo a 3-4 años, pues yo voy con esa lógica y haré un diagnóstico centrado en eso. Ahora se digo, no, mira, a mí me interesa un crecimiento, no cualquier crecimiento, que sea respetuoso con el medio ambiente, que sea inclusivo, entonces ya tu diagnóstico se amplía y empiezas a mirar variables que antes no mirabas porque no estaban dentro de tu propósito. El propósito marca tu diagnóstico y el diagnóstico marca el resto del ejercicio de la planificación. Por lo tanto, el propósito es muy importante tenerlo claro desde el principio, también en la fase de diagnóstico.
Eso es importante. Y lo que conecta el presente con el futuro, una vez tienes más o menos claro cuál es el propósito al que te quieres proyectar, se llame Agenda 2030 o se llame como tú quieras llamarlo, pues tienes que dotarte de herramientas que garanticen el máximo de probabilidad de éxito. Y eso se llama planificación estratégica. Y detrás de la planificación estratégica tendrás un nivel estratégico y después un nivel operativo. Y en el nivel operativo están los planes de acción. Y los planes de acción se nutren de proyectos. Y entonces tendrás que utilizar metodologías de gestión basadas en resultados como la dirección por objetivos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de garantizar que los puentes que conectan presente con futuro no se nos van a venir abajo, que no generamos frustración porque decimos, este es mi propósito, pero se queda en el aire. Es decir, por eso he puesto en la misma diapositiva propósito y planificación. Me lo escuchó el otro día Jorge, una frase del autor del Principito, que decía que un objetivo sin un plan es un sueño. En el ámbito de lo público hay mucho sueño. Y eso genera frustración entre la ciudadanía, porque le generas unas expectativas y como no tienes un mínimo de metodología de trabajo, la mayor probabilidad es que no termines por conseguir el objetivo y eso genera desafección. Por lo tanto, planificación, con herramientas validadas. Pero después tenemos otros perfiles que son el antagónico. Los que saben un mogollón de planificación, pero no tienen ni pajorera idea cuál es el propósito. Eso tampoco nos sirve. Lo que tiene que ir de la mano es propósito y planificación, para que sea un matrimonio bien avenido. Entonces, eso es lo que estamos tratando de impulsar. El propósito es clave, la planificación también. Dentro de todo este escenario, ¿no?, hago el diagnóstico, sé cuál es mi propósito y empiezo a tratar de planificar. Yo sí, en el ámbito de la administración pública, me quedan 15 minutos, un poco más, en el ámbito de la administración pública, desde el punto de vista de la participación, o de ese 16 y 17, recuerden, el 17, las alianzas, hay tres aspectos que desde el principio al menos nosotros intentamos, no sé si lo conseguimos, darle prioridad y que vienen todos los documentos de Naciones Unidas de planificación bajo la lógica del desarrollo sostenible o de la OCDE, y son los retos de la intertemporalidad, la intersectorialidad y la interescalaridad, que suena muy ribombante, pero son tres obviedades. Y ya les dije que yo iba a hablar de obviedades, ¿no? La intertemporalidad tiene que ver con el hecho de que cuando estamos haciendo planificaciones de este estilo a muchos años vista, a medio y largo plazo, es decir, a más de 3-4 años, que es lo que suele durar una legislatura, ¿verdad?, pues sabemos que vamos a pasar por muchos episodios y también vamos a pasar, por cierto, por muchos gobiernos, cambios de gobierno. No necesariamente de color político, pero el propio cambio de gobierno ya a veces te torpedea los ejercicios de planificación estratégica. Porque tenemos en España, bueno, en Canarias, el efecto gaveta, ¿no?, que como no lo hice yo, pues lo que viene del gobierno anterior lo meto en un cajón, ¿no? Entonces, en ese sentido, para evitar esta y otras tentaciones que torpedeen los ejercicios de planificación estratégica a medio y largo plazo, porque el desarrollo sostenible no se consigue en 4 años, se conseguirá en 15, 20, 30 años, y necesitamos dotarnos de un plan consensuado por todos los ejercicios de participación. Porque son claves, porque primero es que es el principio de buen gobierno, pero son claves para evitar el efecto gaveta. Porque si desde el principio hacemos una participación potente, donde estén representadas todas las entidades de la sociedad, todo el sector empresarial, todos los partidos políticos que hayan querido participar, la probabilidad de que cuando hay un cambio de gobierno se mete en un cajón se minimiza. Ha habido cambio de gobierno a nivel autonómico y seguimos teniendo la Agenda Canaria. Ahí está. Yo creo que la participación es muy importante por muchas cosas y uno es para evitar el efecto gaveta. Y entonces la gente que haga planificación también lo debería tener muy en cuenta, ¿no? Después tenemos el reto de la intersectorialidad. Ya decía que la sostenibilidad es gestión de la complejidad y la complejidad no conoce de departamentos ni unidades directivas dentro de una corporación. Entonces, cuidado con los hilos departamentales, con esa visión integral. Ese es un gran reto. Ese es un gran reto, ¿no? Y después está la interescalaridad, que es, si nos centramos en lo público, la coordinación vertical del Gobierno de Canarias con el Gobierno nacional, pero también con los cabildos insulares y con los ayuntamientos.
esa coordinación vertical. Entonces, esos 3 retos son fundamentales para tratar de diseñar con un mínimo probabilidad de éxito una agenda pues, que vaya a funcionar y que se proyecte a futuro, que se consolide, no que muera nada más nacer. Creo que es bastante importante. Esto es un poco una ilustración gráfica, no podía dejar de traerlo, evidentemente, después de 4 años, que es la agenda canaria. Yo invitaría a las personas que están en sala, no somos muchos, a las personas que están en sala, si realmente creen en este proyecto de la Agenda 2030, pues bueno, pues que se entren en la página web de la Agenda Canaria 2030, que hay una sección de adhesión para personas particulares, que no tiene ningún valor más que el simbólico, es decir, cada vez somos más, ¿vale? Entonces, que entren, que se adhieran, cada vez iremos siendo más, esto nos ayuda, nos motiva, porque somos minoría. Cada vez somos más, pero somos minoría. Somos minoría. Los que creemos y actuamos en consecuencia, o tratamos de hacerlo con todas las contradicciones, evidentemente. Y después, si hay organizaciones, me consta que el Cabildo ya está, que algunos ayuntamientos están, algunas empresas, hay una sección, está un poco más formal, para que se adhieran las organizaciones. Pues eso también anima, que vayamos siendo más y que le demos visibilidad. Si no lo visibilizas, no existe, ¿vale? Demos visibilidad. Este es un poco el esquema de la Agenda Canaria. Tiene algunas particularidades respecto a otras agendas, como es la inclusión de una dimensión cultural, ¿vale? Pero no me voy a detener mucho en ella, pero sí invitarles al menos a que la visiten y que se adhieran si realmente les convence, ¿no? Bueno, y evidentemente esta forma de estructurar los ODS viene inspirado de un genio como es César Manrique y su juguete de viento, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la inspiración para presentar los ODS de esta manera. Aquí es donde quería llegar yo, tampoco es que me voy a detener mucho, pero, porque además viene después gente que sabe mucho más que yo de este tema, pero creo que hay que poner en valor el ejercicio que se ha realizado está intentando realizar desde el Cabildo de Gran Canaria, a través del área de participación, con el proyecto Ecoisla, ¿no? Gran Canaria, que además se basa, lo he subrayado abajo con mis ODS 16 y 17, ¿no? Y después nos hablarán del foro multiactor, que es evidente el elemento participativo clave, ¿no? Habrán visto que dentro de la figurita del icono, que me parece espectacular, de Ecoisla, ¿no? Están los municipios. Yo insisto en hacer un llamado, sé que esto no se está retransmitiendo, pero bueno, si hay alguien aquí de los ayuntamientos o que pueda hacer, yo haría un llamamiento a los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria, que no estén todavía bajo esa lógica, que creo que son la mayoría, a que se pongan las pilas y que participen en el foro, no solo las organizaciones no gubernamentales, tercer sector, empresas, no, también los ayuntamientos, y que cada uno con sus capacidades, pues con sus lógicas de funcionamiento, si nos enfocamos al mismo objetivo compartido y hablamos el mismo lenguaje, ganaremos todos. Y después cada uno legítimamente lo aplicará como entienda que lo tiene que aplicar. Pero al menos funcionemos bajo la misma lógica. Entonces sería un aspecto muy importante que cada vez más alcaldes y alcaldesas, porque son los líderes, si no hay liderazgo político, olvídate, esto nos tira para adelante. Lo primero que hay que hacer un llamamiento es a nuestros alcaldes y a nuestras alcaldesas, que se pongan las pilas y que dentro de sus capacidades y que busquen apoyo, se lo puede dar, Jorge me va a matar, el Cabildo, el Gobierno de Canarias. Pero realmente es un proyecto que merece la pena. Y me da igual que el 2030 esté a la vuelta de la esquina, es que ya no estoy pensando en conseguir los objetivos de aquí al 2030, estoy pensando en ir en la dirección correcta y generar nuevos movimientos inerciales. Rompamos las inercias del pasado y generemos nuevos movimientos inerciales, que si no es en el 30, será en el 40. Sé que hay prisa, hay algunas urgencias, pero primero hay que ponerse en la dirección correcta. No estamos en la dirección correcta. Por lo tanto, llamamiento sobre todo al ámbito de las corporaciones locales para que vayan abrazando un poco estas lógicas que cada vez vamos siendo más, pero no somos mayoría. Entonces, bueno, pues Ecoisla, como había comentado antes, está alineada con todos estos documentos, evidentemente, ¿no? Y el foro multiactor me parece pues, que es una herramienta de un gran potencial que creo que hay que seguir potenciando, valga la redundancia, apostar por él y que cada vez más actores de la isla se vayan poniendo bajo su óptica para tirar del carro entre todos, ¿no? Es un llamamiento un poco para todos los actores de la isla porque creo que es un proyecto que merece la pena, ¿no? Al final la lógica es esta, ¿no? O sea, está claro que a lo mejor a nivel nacional, a nivel europeo puede haber muchos recursos, pero quienes llegan realmente a las personas y a las organizaciones son los entes locales.
Si quieres una transformación veraz, duradera, asentada en el territorio, tienes que ir de la mano de las corporaciones locales. O sea, hay un estudio de la OCDE que nos recuerda que al menos 105 de las 169 metas que tiene la Agenda 2030 serán irrealizables sin la concurrencia de los gobiernos locales. O sea, es que va a ser un fracaso estrepitoso porque la parte esencial o una parte esencial para que esto realmente llegue, que son las corporaciones y los gobiernos locales, pues sería una pena que no se implicasen, cada uno con sus capacidades, evidentemente, midiendo sus capacidades. En relación a ideas equivocadas, y ya estoy cerrando, en relación a las ideas equivocadas, saben que últimamente se vierten muchas cosas. A mí todavía me llegan mensajes en las redes, se lo estaba comentando antes a Ana, ¿verdad? Bastante ofensivos algunos. Claro, me identifican con la Agenda 2030, pues se pueden imaginar, vamos a acabar con esa maldita agenda, ¿no? Y me mandan mensajes de ese estilo todavía. Bueno, al menos todavía no ha pasado de palabras ofensivas. a veces tengo hasta cierto pudor y digo, ¿llevo el pin o no llevo el pin? Bueno, es broma, llevo el pin. Pero bueno, todavía ¿no? Hay algunos errores, algunos creo que se vierten de manera intencionada. La Agenda 2030 de la ONU es una agenda global, globalizadora, ¿no? Que se utiliza. Bueno, la Agenda 2030 marca unos objetivos globales, pero por lo que explicaba al principio, por eso para mí era importante el principio, porque los retos que tenemos son transfronterizos. Entonces, si yo hago los deberes y el vecino no lo hace, voy a fracasar estrepitosamente. Por lo tanto, es simplemente una cuestión de lógica que está estudiada y que hay que tener un mínimo de consenso a nivel internacional, pero después Naciones Unidas nos dice, y ahora aterrícelo en su realidad, adapte las respuestas a su realidad, es decir, se preocupa de lo local. Por lo tanto, ese tipo de cuestiones son totalmente erradas, pero bueno, yo entiendo que quienes lo vierten no es que no sepan, es que simplemente quieren un poco confundir a la opinión pública. Por lo tanto, bueno, pues esta es un poco la explicación a por qué se plantean objetivos globales y después cada uno dice, pues mira, este objetivo no me aplica a mí. Igual esto tiene más sentido en el Asia meridional o en el África subsahariana, pero a mí no me aplica. Ahora, este otro sí. A lo mejor garantizar el abastecimiento de agua o de la energía eléctrica, pues no me aplica, porque ya prácticamente todos los hogares en España tienen acceso a la electricidad, pero a lo mejor sí me aplica la gestión sostenible de los recursos hídricos. Lo adaptamos en función de cuáles sean nuestras situaciones particulares, ¿no? Esto es un poco lo que les dije antes y termino con esto, ¿no? ¿Por qué los gobiernos locales deberían centrarse en la Agenda 2030 y los ODS? Primero, por lo que comentaba al principio, en función de la afirmación del Comité Europeo de las Regiones, porque es un marco único para un plan de políticas locales ambicioso, integrado, inclusivo y de alta calidad, por supuesto orientado al fomento del desarrollo humano sostenible. Porque, dadas las competencias de las corporaciones locales, pues prácticamente pueden atacar todos los ODS de la Agenda 2030. En tercer lugar, porque nos permite saber o reorientar, si quieren, cuál es nuestro propósito, ¿vale? Y, evidentemente, si el propósito permea en todas las personas que trabajamos en las organizaciones, pues evidentemente ahí sí será creíble y probablemente logremos los alineamientos necesarios y el éxito que esperamos conseguir, ¿no? Cooperación, este es un tema duro, la cooperación transversal, ¿no? Más duro es a veces es la interadministrativa, pero dentro de una misma corporación, dentro de una misma organización, pues a veces no tenemos los espacios o los mecanismos necesarios para garantizar un tema clave en el desarrollo sostenible, dada su carácter interconectado, que es la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Pues porque seguimos funcionando con lógicas de silos. Pero no entre departamentos, hablo del Gobierno de Canarias, no entre consejerías. Dentro de una consejería hay viceconsejerías que no se hablan. Y dentro de una viceconsejería hay direcciones generales que nunca se han sentado. Claro. Y tú me hablas de todo interconectado, la complejidad. Pues evidentemente no estamos capacitados, pero hay mecanismos que, sin entrar en conflicto necesariamente con esa cultura, poco a poco la puede ir moldeando e ir cambiándola hacia la buena dirección. Eso se puede hacer, pero tiene que haber liderazgo político. Mejorar el enfoque, la relevancia y la visibilidad de la acción política. Y que, si soy un ayuntamiento, saber que no solo estoy contribuyendo a resolver los retos estructurales, sociales, económicos y ambientales de mi municipio,
sino que como estoy trabajando también bajo la lógica de ecoisla, pues estoy contribuyendo a mejorar las condiciones de mi isla a nivel insular. Y como el plan insular también está alineado con el canario, estoy contribuyendo a mejorar la situación del conjunto del archipiélago canario. Y como el canario está alineado con la estrategia nacional, y así podemos seguir subiendo, es decir, cómo desde lo local podemos contribuir a la resolución de retos globales. Ese aspecto es interesante, pero resolviendo los problemas estructurales de lo local. Eso es muy importante, ¿no? Y después, bueno, un poco un tema comercial, ¿no? Te da visibilidad y trabaja sobre una lógica, iba a decir, de una marca conocida y respetada. Bueno, algunas personas no la respetan mucho, ya lo sabemos que no, pero bueno, que te puede dar visibilidad y que la gente perciba, oye, pues que mi gobierno local pues está pensando no solo en gestionar las urgencias de la inmediatez, que también planifica a medio y largo plazo, que la sostenibilidad es una cuestión de gestión a medio y largo plazo, no es una cuestión de 3 o 4 años, ¿no? Entonces, ese mensaje creo que también es bastante potente. Y yo con esto termino insistiendo un poco en eso, en la gran oportunidad que creo que es para un gobierno autonómico, para un gobierno insular o para los gobiernos locales, trabajar bajo esta lógica, sobre todo si somos capaces de entender que aquí no hay una agenda de ámbito político y que por lo tanto debemos ir de la mano, enfocarnos a los mismos objetivos y tratar de hablar el mismo lenguaje que nos hará más fuertes a todos y a todas. Ese sería uno de los primeros mensajes: propósito, planificación, participación, coordinación. Y después los ruegos pues casi que ya los he lanzado. Un ruego era, quien no lo haya hecho y esté convencido o convencida, que entre en la página web de la Agenda Canaria y se adhiera voluntariamente, personalmente, ya la organización sería la repera. Y el segundo, llamamiento a las corporaciones locales, especialmente a los ayuntamientos y en concreto a sus alcaldes y alcaldesas. Sé que tenemos poco aforo hoy aquí de esa representación, pero bueno, igual llega de alguna manera, para que se pongan las pilas, que empiecen a trabajar bajo la lógica de la Agenda 2030 y que ya tenemos bastantes pasos dados con la Agenda Canaria y con el proyecto Ecoisla. Por lo tanto, se trata de sumarnos y después cada uno lo pone en práctica como entiende oportuno, pero al menos trabajar bajo esa misma óptica. Y eso era un poco lo que les quería comentar, así que aquí termino y muchísimas gracias por la atención prestada.